buenos días para todos. Soy Dina Zapata del área de desarrollo empresarial. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y acogida a la invitación para conectarse a esta conferencia virtual, requisitos para renovar los registros de la organización, asamblea, acta y nombramientos. En la Cámara de Comercio acompañamos a los empresarios y comerciantes suministrando contenidos y herramientas de apoyo que les den fundamentos para su gestión empresarial. La Cámara ha creado los siguientes servicios a los que puede acceder de forma gratuita por estar registrado en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Estos son: Vitrina Empresarial. Es una plataforma de comercio electrónico que desarrollamos para permitirles tener su propia tienda en Internet, donde podrá exhibir y vender sus productos y servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. Por otra parte, el diagnóstico de conexión financiera, que le va a permitir identificar las líneas de crédito más adecuadas entre la oferta de las entidades aliadas y, como resultado, además de las soluciones que mejor se ajusten a sus necesidades, recibirá el nombre y número de contacto de los asesores en cada línea de crédito para que pida su cita y ahorre tiempo. Para finalizar, el diagnóstico de conexión 3E le permitirá conectarse con la oferta de proyectos, programas y servicios de la región para potenciar y fortalecer su negocio. Los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Durante la conferencia se tendrá habilitada en la margen derecha de sus pantallas la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas, teniendo en cuenta que sean sobre temas no agotados en la charla y que estén formuladas de manera general. Esta conferencia tendrá una duración de 2 horas y será grabada y colgada en nuestro sitio web www.cámaramedellín.com. Hoy tenemos como conferencista invitada a Marjorie Rivera, abogada experta en derecho societario, empresarial, laboral y entidades sin ánimo de lucro. Conocimiento pleno de los conceptos y procedimientos del registro mercantil, ESALES, registro único proponente, registro nacional de turismo y gobierno corporativo. Le damos entonces paso a Marjorie Rivera y esperamos que este espacio sea muy útil para ustedes. Bienvenidos. Gracias a la Cámara por la invitación y bienvenidos a todos los asistentes. Voy a compartir la presentación para que procedamos. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar sobre los requisitos necesarios para renovar ante la Cámara de Comercio y para actualizar algunos actos ante la Cámara de Comercio y qué requisitos adicionales se necesitan en algunas entidades que tienen relación directa con las entidades sin ánimo de lucro. Vamos a empezar desde lo más simple y vamos a ir avanzando desde lo que es un poco más complejo. Entonces, vamos a partir de los deberes que se tienen ante la Cámara de Comercio. El más simple y el que más conocemos tiene que ver con la renovación de la inscripción de la EXAL, de sus establecimientos de comercio y la renovación del Registro Nacional de Turismo. Recordemos que el año pasado se habían realizado unas modificaciones y la fecha era hasta el 3 de julio del año 2020. Este año volvimos a la normalidad. Estos registros se debían realizar antes del 31 de marzo, perdón, hasta el 31 de marzo del 2021. Esa era la fecha límite. Quienes no han renovado a el día de hoy el tema de la inscripción de la entidad sin ánimo de lucro y del establecimiento de comercio lo pueden hacer y no existe a este momento ningún tipo de sanción. Pero en el tema relacionado con el Registro Nacional de Turismo, nos encontramos con que quien no renueva el 31 de marzo del 2021 le queda suspendido hasta que se pague la sanción que se debe pagar a Fontur. Entonces es muy importante comunicarse con esta entidad para poder realizar el pago y posterior volver a activarse o reactivarse para que lo tengamos presente.
Segunda situación, registro único de proponente. ¿Por qué lo menciono? Porque varias de las entidades sin ánimo de lucro que se encuentran registradas ante la Cámara de Comercio, adicional, son proponentes. Y el plazo de este año era hasta el 5º día hábil de abril de este año. ¿Qué sucede cuando no se renueva el proponente? ¿Queda suspendido? No, queda cancelado. ¿Qué hay que hacer si no se ha renovado a esta fecha? Hay que volver a registrarse. Hay que volver a inscribirse en el registro único de proponente. Importante, el valor de la renovación es el mismo valor de la inscripción. Aquí la diferencia es que los documentos son un poco, hay una mayor cantidad de documentos que se solicitan para este tipo de renovación. Y el tercero son todos los actos que son sujetos a registro ante la Cámara de Comercio. Por ejemplo, cambiamos el nombre de la sociedad, entonces hay una reforma de estatutos. ¿Por qué? Porque cambiamos la razón social. Cambiamos el objeto social, una reforma de estatutos. Cambiamos las facultades del representante legal, una reforma de estatutos. Reforma de estatutos es todo aquello que tiene que ver con los estatutos, pero es diferente a los nombramientos, porque los nombramientos son un acto diferente. Entonces, modificamos la junta directiva. Haya modificado un miembro, los haya modificado todos, efectivamente es un acto sujeto a registro. Y las mutaciones son aquellas que tienen que ver con el cambio de la dirección, el cambio del correo electrónico, el cambio de la actividad económica, de la actividad del código SIU. Estas también serían mutaciones. ¿Por qué es muy importante inscribir todos los actos sujetos a registro? Porque en un momento nos vamos a dar cuenta que tanto la gobernación como la DIAN y otras entidades donde se tienen relaciones con las entidades sin ánimo de lucro solicitan que los requisitos contengan la información cierta y veraz a la fecha de hoy. Entonces nos encontramos muchas veces con que entregamos el certificado de existencia, por ejemplo, a la gobernación. Ahora vamos a verificar exactamente qué tiene que ver con la gobernación. Entregamos el certificado de existencia, pero esa junta directiva no corresponde a la junta directiva de hoy. Entonces, se deben realizar unas actas que ahora vamos a ver los ejemplos de ellas y qué elementos deben contener. Y estas actas que son sujetas, ¿cierto?, a registro ante la Cámara, su inscripción, entonces se deben enviar a la Cámara de Comercio para que éstas sean analizadas e inscritas. Muy importante el tema de las reformas, nombramientos y mutaciones, que es un deber de quienes hacen parte de la entidad sin ánimo de lucro para su inscripción. Bueno, entonces tenemos tres entidades. Tenemos, cuando estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro, que hacen parte del sector real, asociaciones, fundaciones, corporaciones, estas entidades tienen unas obligaciones ante la gobernación de Antioquia, ¿cierto? Estos deberes dependen de la fecha de inscripción. Por ejemplo, me inscribí el año 2021. ¿Cuál es mi deber? Presentar la información, que ya les voy a contar cuál es, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de registro. Allí nos van a pedir pocos documentos, nos van a pedir el certificado de existencia y representación, nos van a pedir el RUT, nos van a pedir los estatutos, la copia de los estatutos, y nos van a pedir una certificación del patrimonio que fue registrado ante la Cámara de Comercio. Se sugiere que esta certificación vaya firmada. Cuando estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro que tienen obligación de tener revisor fiscal, como en el caso de las fundaciones, debe ir firmada por este revisor fiscal. En el caso en que no sea una obligación y no tengan revisor fiscal, lo podrá firmar el contador. Yo siempre sugiero que vaya firmado adicional por el representante legal. Bueno, esto es cuando me registro en el año 2021, o sea, el año en curso. ¿Qué sucede cuando ya está registrada con años anteriores, del 2020 hacia atrás? Pues efectivamente hay que presentar una cantidad de documentos que son una mayor cantidad. La circular, que está aquí enunciada en el punto 3, es una circular que sale cada año, se encuentra en la página de la Gobernación de Antioquia colgada donde dice normatividad, allá la pueden encontrar. Aún así quise traerla para que la puedan copiar y pegar y verificar. Hasta que
día había fecha, había plazo para entregar la información hasta el 30 de junio del 2021, o sea que todavía estamos a tiempo de presentar dicha información. En la parte final, como hay documentos que solicita la gobernación y documentos que solicita la DIAN para el régimen especial tributario, que son muy parecidos, en la parte final hice una recopilación de esos documentos para explicarlos de manera general y así lo puedan tener organizadito para ambas entidades. Aún así, en esta circular van a encontrar enumerados esos requisitos para que por favor lo tengan en cuenta. En el punto 4 hablo de una solicitud de certificado de cumplimiento de la gobernación. En ocasiones, cuando vamos a firmar contratos con particulares o entidades del Estado, nos dicen, por favor, permítame el certificado de cumplimiento. Este lo entrega la gobernación en la Dirección de Asesoría Jurídica y Control. La quise traer porque es una solicitud que se está haciendo en este momento de manera muy reiterada y las entidades sin ánimo de lucro, quienes hacen parte de ellas, no saben exactamente dónde se genera, entonces, por favor, para que lo tengamos presente. Y en el punto 5 indico que es muy importante llegar que en la parte final lo vamos a recopilar todo lo que tenga que ver con reforma de estatutos que realice la entidad y que éstas deben quedar debidamente registradas. Bueno, deberes ante la DIAN en relación al régimen especial tributario. Recordemos que hoy las entidades sin ánimo de lucro, cuando nacen, su régimen es el régimen ordinario, es el mismo régimen que tiene cualquier persona jurídica comercial en el país. Y se debe realizar un proceso que tiene que ver con el régimen especial tributario en relación a presentar una documentación donde lo que estamos diciendo es, quiero probar por medio de esta documentación que efectivamente mi actividad es altruista y cumple con todos los requisitos que pide la DIAN para poder hacer parte de este proceso o de este régimen, ¿cierto? Aquí también les traigo el link donde aparecen cuáles son los requisitos, pero también en la parte final los vamos a traer y a explicar cada uno de ellos. Bueno, hoy hay una situación muy especial en relación a las asambleas. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos antes del 2020 que para realizar la asamblea ordinaria, que el Código de Comercio indica, que se debe realizar en las fechas que se hubiera estipulado en los estatutos y que en caso tal de no existir y guardar silencio los estatutos sobre la asamblea, pues se entenderá que se realiza dentro de los 3 meses siguientes al 31 de diciembre del año anterior, ¿cierto? Que es cuando finaliza y se hace un cierre. O sea que se realiza, se presume que se realiza la asamblea dentro de los 3 primeros meses del año. Lo teníamos súper claro hasta el año pasado que se generó la situación de la emergencia social, económica y ecológica. Entonces, lo que pasa es que se genera una cantidad de norma que modifica la forma como se debía realizar dichas asambleas. Y con esta situación nos encontramos que algunas entidades sin ánimo de lucro realizaron en debida forma su asamblea o porque la hicieron antes de que fuera 12 de marzo, cuando se estipulan unas condiciones especiales en temas de salud en el país, o porque siguieron las recomendaciones relacionadas con la norma que se emite en el 2020 de cómo podían realizar esas asambleas por medio de reuniones no presenciales. Pero también nos encontramos con que muchas entidades no realizaron la asamblea. Por ejemplo, tenemos entidades sin ánimo de lucro que sus asociados eran 250, 300 personas. Entonces, primero, no la podían hacer presencial en razón a ese hecho, eran muchas personas para estar en un recinto. Y segundo, era muy complicado conectar una cantidad de personas que normalmente se encuentran en el territorio rural al tema de la virtualidad. Entonces, se dejó de realizar, razón por la cual vamos a verificar aquí las formas en que hoy podemos ponernos al día en relación a la reunión ordinaria que no se realizó el año pasado, en relación a la reunión ordinaria que se debió haber realizado antes del 31 de marzo, y qué sucede de este año y qué sucede si a la fecha
no hemos realizado esa reunión. ¿Será que la puedo hacer ordinaria? ¿Será que la puedo hacer extraordinaria? ¿Será que la puedo hacer presencial o necesariamente tiene que ser no presencial? ¿La puedo hacer mixta? Eso es lo que vamos aquí a contarles y al final vamos a mirar las preguntas que ustedes tengan para terminar de explicar el tema. Bueno, entonces, este año se genera el decreto 176 del 2021, que indica lo siguiente, dice, plazo para realizar la reunión ordinaria del máximo órgano social correspondiente al ejercicio del 2019, ¿cierto? Del ejercicio del 2019, o sea, esa asamblea que no se llevó a cabo el año pasado. Es el primer punto que vamos a mirar. ¿Hasta qué fecha podía realizarla? Entonces me dice, hasta el 31 de marzo del 2021. Yo la podía haber citado, ¿cierto? O convocado. Entonces dice lo siguiente, si llegada la fecha de la reunión no fuere convocada, los asociados se podrían reunir por derecho propio el primer día hábil del mes de abril. Importante, recordemos que antes del 2020 se indicaba que la reunión por derecho propio debía estar dentro de los estatutos para poderse llevar a cabo, ¿cierto? Si no estaba, pues entonces se presumía que no se podía llevar a cabo. ¿Qué dice la norma o qué dice el decreto 176? Le da la facultad a las sociedades comerciales y asimismo a las entidades sin ánimo de lucro de realizar esa reunión a los asociados en caso tal de que no se hubiese convocado en debida forma por el órgano competente. Entonces, muy importante, quienes en ese entonces lo hicieron y lo hicieron en debida forma, ahora van a mirar de qué manera se desarrollan estas reuniones. Es importante lo siguiente, la hora, la oficina debe estar, la reunión se debe haber realizado en la oficina del domicilio principal, donde funciona la administración de la sociedad. ¿Esto en relación a qué? A la reunión ordinaria que no se llevó a cabo el año pasado y que correspondía al ejercicio del año 2019. Ese es el primer punto. Segundo punto, la reunión ordinaria del máximo órgano social correspondiente al ejercicio del 2020. Recordemos que el ejercicio del 2020 permite la asamblea del año siguiente. O sea que ya estamos hablando de la asamblea de este año. Y aquí ya que indica, dice lo siguiente. Entonces dice, incluidas las reuniones por derecho propio, o sea, tanto esa reunión ordinaria como la que tiene que ver en relación a la reunión por derecho propio, se debe llevar a cabo dentro de las fechas y conforme a las reglas previstas en el artículo 422 del Código de Comercio. ¿Qué dice el artículo 422 del Código de Comercio? Dice que se va a tener en cuenta los estatutos para llevar a cabo esta reunión y que incluida la reunión por derecho propio significa que si esta está estipulada dentro de los estatutos, pues también se podrá llevar a cabo, ¿cierto? Aquí ya no dice que se entiende como que se puede llevar a cabo independientemente de que esté o no en los estatutos, sino que dice conforme a lo previsto en el artículo 422 del Código de Comercio. Entonces ahí es donde nos debemos remitir para poder determinar si efectivamente en los estatutos se encuentra o no estipulado las fechas y el tipo de reuniones. Y aquí quiero hacer una salvedad. Hay entidades sin ánimo de lucro que indican que su reunión ordinaria se llevará a cabo dentro de los 6 primeros meses. Es muy extraño encontrarla, pero es posible. Ya las hemos encontrado y les hemos leído los estatutos. ¿Qué significa? Que ellos tienen ese término de tiempo para realizar la convocatoria de la reunión que tiene que ver directamente con la reunión ordinaria. ¿Es permitido? Sí, porque el artículo 422 hace relación a lo que se estipula en los estatutos. Muy importante. Y ya se habla en este mismo decreto dicen algo muy importante. Dicen, se permiten reuniones ordinarias presenciales, no presenciales y mixtas. Recordemos que antes, para poder realizar una reunión no presencial, esta debía estar estipulada dentro de los estatutos. Aquí en la norma dice que se permite, o sea, así no estén dentro de los estatutos, están dando permiso para que se realice esa reunión ordinaria presencial
no presencial o mixta. ¿Qué es lo usual? Que dentro de los estatutos se indique que la reunión debe ser presencial y que tiene tales requisitos, razón por la cual es muy importante entender que los estatutos deben estar muy bien hechos para permitir ¿qué? Para permitir un correcto funcionamiento, que se lleven a cabo las reuniones en debida forma y así la entidad pueda tomar decisiones de maneras más efectivas, porque a veces los estatutos, ¿qué nos pasa en muchas entidades sin ánimo de lucro? Que los estatutos son unos que copiamos de internet, los bajamos, en ocasiones nos encontramos que estos estatutos incluso corresponden a un tipo de entidad sin ánimo de lucro que no es del mismo sector. Entonces, no es muy eficaz ni eficiente lo que se lleva a cabo en relación a lo que estatutariamente se puede hacer. Afortunadamente, el decreto 176 entonces nos permite hacer este tipo de reuniones para que lo tengamos presente. Estamos dentro del decreto 176 que indica claramente que todos los permisos que se están realizando hasta el 31 de marzo del 2021. Ahora vamos a verificar más adelante qué sucede cuando yo no realice esa reunión, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer hoy? Perfecto. Bueno, ahora vamos a la convocatoria. ¿Qué es importante cuando estamos hablando de una convocatoria, de una reunión no presencial, ¿cierto? O mixta. Recordemos que la mixta es aquella que tiene personas reunidas en un recinto, pero personas también reunidas de manera virtual. Válida también es válida. ¿Qué se debe tener en cuenta para esa convocatoria? ¿Por qué se los indico? Porque muchas entidades realizaron convocatoria el año pasado y este año. Posterior realizaron la reunión y más adelante tuvieron situaciones delicadas porque se pudo probar que efectivamente se había convocado de manera incorrecta. Por eso es muy importante tener muy claro en los estatutos cómo se habla de la convocatoria, cómo se debe realizar esa convocatoria, ¿cierto? Es muy importante. Y la ley 222 del 95 también nos habla de cuáles son los requisitos y qué se debe tener en cuenta cuando estamos al frente de una reunión no presencial. Pero aquí, ¿qué traje en esta presentación? Lo que vamos a necesitar de manera más clara. Lo saqué de allá y lo traje para que nos quede un poco más claro. Entonces dice lo siguiente en la convocatoria. Indicar que la reunión se llevará a cabo por medio de una reunión no presencial. Lo debe decir de manera clara. 2. Que convoque el órgano competente que indican los estatutos. Ese es el órgano. Si es el representante legal, será el representante legal. Indicar el medio, si es por correo, aviso u otros. Indicar el medio tecnológico que se va a utilizar para reunirse. El primero, cuando indicamos indicar el medio, es por qué medio estoy enviando la convocatoria. Y el segundo es por qué medio nos vamos a reunir. Indicar cómo se accede a la reunión. Muy importante. Todo eso debe quedar supremamente claro en la convocatoria. Perfecto. Cuando se va a llevar a cabo la reunión, ¿cierto? En debida forma, convocamos. Perfecto. Todo se dio en debida forma. Importante. Bueno, entonces dice, se puede realizar la reunión con un número mínimo de asociados establecidos en los estatutos para iniciar el quórum deliberatorio. En los estatutos dice cuál es el quórum para deliberar, o sea, para que la reunión pueda empezar, para que la reunión se pueda dar, y cuál es el quórum para deliberar, para decidir, ¿cierto? Aquí, ¿qué nos están diciendo? Teniendo en cuenta el decreto 398 del 13 de marzo del 2020, del año pasado, se puede realizar esta reunión no presencial con el mínimo del quórum deliberatorio que aparezca en los estatutos. Esto es una gran ventaja para que lo tengan presente, ¿cierto? ¿Qué debe tener esta acta? Lo voy a mencionar porque si uno de estos punticos faltan, pues posiblemente en la Cámara de Comercio el abogado que hace el análisis nos va a devolver el acta. Entonces, número de acta, nombre de la entidad sin ánimo de lucro, órgano social que se reúne, Asamblea General, por ejemplo.
Naturaleza de la reunión. En este caso, estamos hablando de que se haga por medio de reunión de asamblea ordinaria. Fecha, hora y lugar de la reunión. La convocatoria, ya conversamos sobre ella. Aún aquí dice forma o medio utilizado, antelación y órgano que convoca, verificación del quórum. Decisiones adoptadas con su correspondiente aprobación. Recordemos que todo lo que tenga que ver con el acta debe corresponder a la realidad de lo que pasó en la reunión. Y en relación a este hecho, si se toma la decisión dentro de la asamblea que se va a nombrar la nueva junta directiva, se deberá indicar si esta fue aprobada por unanimidad. Entonces, por ejemplo, fue aprobada por unanimidad. Decisión aprobada por unanimidad. En cada punto que se toque dentro de la reunión, se debe indicar si fue aprobado el punto o no. Muy importante, porque a veces encontramos que aprueban el acta final, pero no cada uno de los puntos. Y es posible que en la reunión hayan 10 puntos, sean aprobados 5, los otros no fueron aprobados y aún así el acta es aprobada, ¿cierto? Entonces, por eso es que es muy importante aprobar cada uno de los puntos. Perfecto. Importante esto. El representante legal debe indicar que se dio continuidad del quórum deliberatorio y decisorio durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque puede que empecemos con 10 personas, porque ese era el mínimo para el quórum deliberatorio, ¿cierto? Empezamos con 10 y finalizamos con 2. Entonces, en ese caso, pues no se podrá tener, la reunión se lleva a cabo, ¿cierto? Pero el tema decisorio entonces ya está desvirtuado de alguna manera. Esa es la razón por la cual este tipo de reunión dentro de uno de los puntos del acta debe indicar el representante legal. Muy importante, si corresponde a la realidad que de principio a fin ese quórum deliberatorio y decisorio se mantuvo. Entonces, lo pueden indicar en uno de los puntos finales, ¿cierto? Firma del acta por el representante legal y secretario de la entidad. Si no tiene secretario, firma un miembro del máximo órgano. ¿Cómo así? Siempre que realizamos una reunión presencial, lo que hacemos es que nombramos presidente de la reunión y secretario de la reunión, ¿cierto? Esas personas pueden, no necesariamente tienen que ser los representantes legales, el secretario de la junta directiva, o sea, en ocasiones ni siquiera son asociados. Eso sí, es importante que esto no sea contrario a lo que estatutariamente se indica. ¿Qué dicen cuando estamos ante una reunión no presencial? Aquí, quien firma el acta es el representante legal y el secretario de la entidad. Si dentro de los estatutos hay un secretario, si dentro de los estatutos, que es lo usual, no existe el secretario, ¿cierto? Entonces, firma un miembro del máximo órgano, o sea, de la asamblea. Un miembro de la asamblea, en ocasiones existen máximos órganos diferentes, por favor, ir a los estatutos. Es muy importante ir a los estatutos para poder llevar a cabo cada uno de estos pasos. Ellos son quien firman el acta. Bueno, nota de autorización. Nota de autorización del acta suscrita por el secretario o representante legal. Muy importante, que se autoriza la inscripción de esta acta ante la Cámara de Comercio. Cuidado con las mayorías especiales. ¿Por qué cuidado con las mayorías especiales? Porque estamos diciendo que por medio de esta reunión no presencial se va a permitir que se lleve a cabo la reunión con el mínimo permitido dentro de los estatutos en relación al quórum deliberatorio. Pero a veces nos encontramos que los estatutos indican que deberá estar de acuerdo el 100% de los asociados para tomar una decisión, X decisión, ¿cierto? Para aprobar un proyecto de 1.000 millones de pesos. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Cuando eso sucede, pues entonces esa decisión que necesitaba las mayorías no podrá llevarse a cabo dentro de esa reunión no presencial, para que tengamos en cuenta las mayorías especiales de los estatutos. Muy bien. Muy bien. Esta posibilidad de la reunión no presencial la pueden llevar a cabo todas las entidades sin ánimo de lucro y recordemos que al final debe ir una nota
de autorización del acta, que es cuando se indica, muy importante aquí voy a ser enfática en algo que es importante. Nosotros tendemos a escribirle a todas las actas en la parte final que es fiel copia tomada de la original. Pero eso tiene una razón. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es una fiel copia tomada de la original? Recordemos que nosotros, las entidades sin ánimo de lucro, tenemos el deber de registrar unos libros. Esos libros se registran ante la Cámara de Comercio. Uno de los libros es del órgano máximo de la Asamblea y el otro libro es de los asociados. Cuando yo registro ese libro, se presume que cada que realice un acta de ese órgano, de la asamblea, pues esa acta reposa en ese libro original que le solicité a la Cámara, que me lo entregó foliado, con sello y enumerado. Entonces, cuando yo digo que un acta es fiel copia de la original, lo que estoy diciendo es que ese documento es fiel copia de ese libro original que yo ya registré. Es muy importante porque sé que muchas entidades sin ánimo de lucro no han registrado sus libros. Entonces, para que seamos bien juiciosos y se registren de debida forma los libros. Y allí es donde ya tiene sentido cuando digo que es fiel copia tomada de la original. Importante. Bueno, entonces sucede a veces que no se lleva a cabo la reunión, ¿cierto? Se citó a la reunión no presencial y el quórum deliberatorio no se cumplió. Es una posibilidad, sí, aunque fuera mínimo, es probable. Entonces, ¿qué dice? Que se puede citar a la reunión de segunda convocatoria, que la reunión no puede ser antes de 10 días hábiles ni después de 30 días siguientes a la fecha que debió efectuarse esta reunión y que se podrá deliberar y decidir un número plural de asociados. Respetando las mayorías especiales. Importante, este decreto 176 no menciona esta reunión de segunda convocatoria, de donde deberá estar estipulada dentro de los estatutos para que se lleve a cabo. Muy importante. Bueno, entonces, definitivamente la vamos a realizar de manera presencial, teniendo en cuenta el decreto 176 del 2021 que decía que efectivamente se podía realizar hasta el 31 de marzo. Entonces dice, la sociedad será responsable de que se cumplan las disposiciones sanitarias aplicables en el evento de que se realice una reunión presencial. Recordemos que la circular 666 nos habla de todos los cuidados que se deben tener en cuenta para llevar a cabo una reunión presencial. ¿Y cuántas son las personas que se pueden reunir en un recinto? Pues lo habla de manera general. Si bien es cierto, muchas de las personas hoy ya están vacunadas, pues muchas otras no. Entonces es muy importante ser muy cuidadosos en razón a que no vamos a tener la entidad después unas responsabilidades en relación a que alguna persona termine afectada en temas de salud, ¿cierto? ¿Qué se hace aquí cuando estamos hablando ya de la reunión presencial? Voy a tener en cuenta exactamente lo que dicen los estatutos, como lo teníamos en cuenta antes del año 2020, antes de que se generara la emergencia. Entonces, ¿cómo convoco? Como dicen los estatutos que debo convocar. Se convocará con 15 días hábiles de antelación a la reunión, tal cual como lo digan los estatutos. Importante con este derecho, permitir el derecho de inspección. Muy importante. Este aplica tanto para las reuniones presenciales como las no presenciales o las mixtas. Y yo quisiera darles el número de un oficio, que es un concepto que generó la superintendencia porque se generó una situación. Se decía, sí, incluso lo dicen los estatutos, si para llevar a cabo el derecho de inspección la persona debe desplazarse hasta la entidad, hasta el domicilio principal de la entidad sin ánimo de lucro, pues entonces estamos en un momento complicado, especialmente en la situación que se generó el año pasado. ¿Cómo se puede llevar a cabo ese derecho de inspección? En un oficio que es el 220-005-720 del 28 de enero del 2021, la super indica que se debe ser muy diligente, se debe buscar la manera de poderse enviar la información por medio electrónico. Y hay que ser muy cuidadosos porque hay una información que se puede entregar para ser revisada
por los asociados, ¿cierto? Porque tienen el derecho de inspección, pero hay una información que también es de alguna manera reservada, porque, por ejemplo, es un secreto, es un secreto empresarial. Es el secreto que tiene que ver con un producto, de cómo se desarrolla. Esto que es reservado, pues deberá permanecer reservado, pero el derecho de inspección se debe dar de manera diligente, buscando los medios para que las personas puedan llevar a cabo su derecho de inspección, ¿cierto? Y se debe respetar la antelación de la convocatoria. Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta en una reunión presencial? En un acta que se lleve a cabo en relación a una reunión presencial. Esta es la que más conocemos, es la usual, igual la traje para que lo tengamos en cuenta el paso a paso, ¿cierto? Aquí hay una gran diferencia con la otra, y es que aquí sí nombramos un secretario y un presidente de la reunión. ¿Y quién firma el acta? El secretario y el presidente de la reunión, ¿cierto? ¿Quién indica que el acta es fiel copia tomada la original? El secretario de la reunión. Entonces, esta es como la que ustedes usualmente observan: el número de acta, el nombre de la entidad, nombramiento de secretario, presidente y secretario de la reunión, órgano social que se reúne, la naturaleza, entonces estamos diciendo que es ordinaria, ¿cierto? Todavía estamos sobre la ordinaria. La convocatoria, tal cual lo indica los estatutos. El órgano que convoca, la verificación del quórum, las decisiones adoptadas, la firma de las personas que fueron designadas como presidente y secretario de la reunión, la nota de autorización de si es fiel copia tomado la original, forma o medio utilizado, verificación del quórum, decisiones adoptadas con sus correspondientes aprobaciones. Y muchas veces hay una comisión que es nombrada o de manera estatutaria o cada que empieza la reunión. Entonces se dice, se nombra como comisionados a tales personas. Pues entonces aquí, al final, serán estas personas también quienes firmen esta acta. Deberán también hacerlo, porque nos hemos encontrado que nombran la comisión y solo firma presidente y secretario de la reunión. Muy importante. Bueno, y aquí es donde tenemos la reunión por derecho propio, ¿cierto? El decreto 176 del 2021 permite que se llevara a cabo a quienes se iban a reunir al 31 de marzo, que no fueron convocados en debida forma, que les tocó reunirse a los asociados porque el órgano no convocó, ¿cierto? Entonces, muy importante, este tipo de reunión debe estar consignada en los estatutos. Esa es la generalidad. El decreto 176 permite que se reúna sin que esté consignado. Se debe indicar en el acta que el órgano competente no convocó a reunión previa, o sea que se debe contar porque estamos en una reunión por derecho propio. Se debe contar la historia. Y se deben reunir en el domicilio principal de la entidad sin ánimo de lucro, de manera que presencial. Es una característica de la reunión por derecho propio. Entonces, la pregunta es, bueno, pero si a la fecha yo no realicé la asamblea que se debió haber llevado a cabo al 31 de marzo, ¿qué debo hacer? Entonces, aquí es de la siguiente manera. La reunión ordinaria está estipulada en los estatutos. Claramente indica que se lleva, ejemplo, dentro de los 3 primeros meses del año. Ah, pero es que yo lo podía hacer dentro de los 6. Lo puede hacer. Convoquen de debida forma que sus estatutos dejó claro que se podía hacer dentro de los 6 primeros meses. Pero si estatutariamente decía que dentro de los 3 primeros meses, pues ya el momento de la reunión ordinaria pasó, ¿cierto? Recordemos que los estatutos permiten reuniones extraordinarias. Allí está permitido. Entonces es muy importante llevar a cabo con los requisitos de mirar estatutariamente cómo se habla de la reunión extraordinaria, pero vamos a mirar de manera puntual los requisitos de la ordinaria. ¿Por qué? Porque lo que vamos a desarrollar son todos los puntos de una reunión ordinaria. Sugerencia. Si la reunión extraordinaria se debía hacer con 5 días de antelación y la reunión ordinaria se debía hacer con 15, sugerencia, hágalo con la de mayor tiempo.
¿cierto? La reunión, ¿qué va a ser? Una reunión extraordinaria. La ordinaria ya no aplica, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a mirar el quórum y vamos a buscar la manera de que ese quórum sea el necesario para llevar a cabo la reunión ordinaria. O sea que aunque la reunión es extraordinaria, ¿por qué es extraordinaria? Porque está por fuera del tiempo. Los requisitos se van a llevar a cabo como la reunión ordinaria. La convocatoria, el quórum, el desarrollo de la reunión, el acta y la inscripción si fuera obligatorio. O sea, vamos a tener en cuenta todo para poder llevar a cabo esa reunión. Entonces, en esa reunión podemos hacer nombramientos de órganos, sí. Y entonces en la reunión podemos llevar a cabo todo lo que se tiene que llevar a cabo en una reunión extraordinaria. En una reunión ordinaria, sí, también. Importante que las mayorías existan para las decisiones que son más delicadas o que necesitan mayor votación. Eso es muy importante. Repito, la reunión ordinaria, según el decreto 176, se debía llevar a cabo hasta el 31 de marzo. ¿Puedo hacerla posterior? Si los estatutos lo indican, puedo hacer la reunión ordinaria posterior. Entonces, posteriormente, si los estatutos no lo indican y la norma solo me dijo que era hasta el 31 de marzo, ¿qué reunión aplica? La reunión extraordinaria, pero con todos los requisitos de una reunión ordinaria. Importante. ¿Qué temas se deberían llevar a cabo dentro de la asamblea? Porque es muy importante esta reunión, porque como debemos cumplir requisitos con la Gobernación de Antioquia, con la DIAN, incluso con la Cámara, porque si debo realizar cambios, pues entonces el acta debe estar en debida forma para que la Cámara la pueda inscribir, ¿cierto? Entonces nos encontramos, primero, las actividades meritorias. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que cuando la entidad sin ánimo de lucro nazca, o sea, yo la constituya, dentro del objeto social, que recordemos que usualmente es altruista y de ayuda a la comunidad, vaya de manera explícita y clara una de las actividades, una o varias de las actividades meritorias. ¿Dónde encuentro las actividades meritorias? En el artículo 359 del Estatuto Tributario. Ejemplo, yo me dedico al tema de la paz, ¿cierto? Capacitar y ayudar a personas que estuvieron en el conflicto armado y entonces hoy estamos trabajando todo en restablecimiento de derechos y paz. Pues dentro de las actividades meritorias hay un artículo pequeño que habla exactamente de ese objeto social. Entonces, recomendación, desde que nace la entidad sin ánimo de lucro, se aplique. ¿Qué nos encontramos? Que muchas entidades sin ánimo de lucro tienen un objeto social muy general. Entonces, cuando va a presentarse para el régimen especial tributario, la DIAN le dice, el objeto social no trae de manera clara y explícita la actividad meritoria. Por favor, indíquela. Dentro de el acta de la asamblea hay un punto que puede ser dejar de manera clara que la entidad se dedica, tiene un objeto social que es tal y dentro de ese objeto social tiene la siguiente actividad meritoria. Hay quienes esa acta la registran en la Cámara para que esa actividad meritoria ingrese dentro del objeto social. Ese es el ideal. Y hay quienes presentan el acta ante la DIAN indicando que ese órgano está afirmando, dejando claro y aceptando que esa actividad meritoria existe. Nos hemos encontrado con casos en la DIAN donde el acta para ellos es perfecta y hemos encontrado como un acto de devolución que no esté dentro de los estatutos. ¿Por qué? Porque cuando está dentro de los estatutos aparece en el certificado de existencia y representación de la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, como nos hemos encontrado las dos situaciones, lo que sugerimos es que esta actividad
esté registrada dentro del objeto social y a la vez, pues la Cámara lo va a certificar dentro del certificado de existencia y representación legal. Segundo, aprobar el no reembolso de aportes. Recordemos cómo es una entidad sin ánimo de lucro y no una sociedad comercial. Voy a explicar cada uno de estos puntos que normalmente en las asambleas dicen, no, pero ¿cómo así? Yo aporté un terreno, ¿cierto? Y sienten el aporte como cuando uno está en una sociedad comercial, que uno dice, vea, yo genero el aporte, como cuando uno va a comprar acciones, yo genero el aporte de un terreno y cuando me vaya a ir lo vendo. Aquí no aplica así. El aporte que se realiza no se puede reembolsar cuando yo me vaya. Cuando yo digo que un terreno lo entrego a una entidad sin ánimo de lucro, ese terreno, con todo el proceso que debe tener, va a aparecer en instrumentos públicos a nombre de la entidad sin ánimo de lucro, ¿cierto? Porque lo estoy aportando. De esa manera, cuando yo me vaya, no podré decir que me devuelvan el terreno. Es muy importante porque a veces los asociados creen que están al frente de una figura y están al frente de una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, que eso quede supremamente claro. Es una prohibición de ley, ¿cierto? Aprobación a la irrepartibilidad de excedentes. Aquí los excedentes son como las utilidades en las sociedades comerciales. Entonces, ¿qué es muy importante? Las personas dicen, pero ¿cómo así? Es que vean, nosotros tenemos, tejemos bolsos, ¿cierto? Y entonces a mí me pagan por tejer los bolsos y la ganancia a mí también me la entregan. No, así no funciona. A ver, la entidad sin ánimo de lucro significa lo siguiente. El lucro sí es para la entidad, no es para los asociados. El objeto social que lleve a cabo la entidad sin ánimo de lucro y los excedentes que queden de esa actividad que realizaron se deben utilizar para el desarrollo del objeto social de esa entidad. Significa que la entidad sí tiene ánimo de lucro, sí tiene ánimo de recibir para desarrollar su objeto social. Quienes no pueden tener el ánimo de recibir ese excedente son sus asociados. Es muy importante ese puntito. Ahora, hay entidades sin ánimo de lucro que hacen lo siguiente. Pepita es asociada, Pepita, Marujita y Pepito son asociados, ¿cierto? Entonces, le dicen a Pepita como persona natural, no como asociada. Pepita, te voy a comprar los bolsos a ti. Pepita, Marujita y Juanito, les voy a comprar los bolsos, ¿cierto? ¿Quién está haciendo la negociación? La entidad sin ánimo de lucro en nombre del representante legal con unas personas naturales, que en este caso son asociados. Si los estatutos lo permiten, está bien. Lo que hace la entidad sin ánimo de lucro comprando los bolsos es venderlos en una mejor situación, ¿cierto? En un mejor precio. Cuando lo vende en un mejor precio, pues entonces le pagó a Pepita porque realizó el bolso. Pero lo que obtuvo en ganancia, que es el excedente, es el que es de la entidad sin ánimo de lucro, no se reparte entre sus asociados. Ese dinero llega a la entidad y es la entidad quien realiza la reinversión en el desarrollo del objeto social. Entonces estas entidades no pueden tener empleados. Claro, también pueden tener empleados. Pepita puede ser empleada de la entidad sin ánimo de lucro por medio de un contrato fijo, un contrato a término indefinido, un contrato de prestación de servicios. Depende de lo que la norma permita según las características de esa actividad. Y entonces, allí la entidad lo que hace es que tiene unos costos y gastos en relación a sus empleados, pero el excedente es un hecho completamente diferente y es el que no se puede repartir. A eso hace relación la aprobación a la irrepartibilidad del excedente. Autorización al representante legal para que solicite que la entidad tenga la calificación o actualización del régimen especial tributario según el caso en la DIAN. Hay quienes dicen, si el representante legal está firmando dicha solicitud, pues hay una redundancia en relación a que es claro que él está autorizado. No, aquí debe estar dentro del acta. Yo también sugiero que quede dentro de los estatutos, siempre lo sugiero. Si van a hacer una reforma de estatutos o están creando una entidad sin ánimo de lucro, lo ideal es que esté dentro de los estatutos, que quede claro esa autorización.
para el representante legal, sin indicar el nombre, porque el representante legal hoy puede ser Pepito y de manera futura puede ser Peranito. Entonces aquí lo que decimos es que ese representante legal está autorizado para que solicite ante la entidad la calificación, que es la primera vez cuando yo obtengo el régimen especial tributario, y la actualización, que es la que debo presentar año a año en relación al régimen especial tributario. ¿Cierto? Muy importante. Si no están en los estatutos, debe estar dentro del acta de asamblea ordinaria o extraordinaria, que se deberá entregar en su momento también en la DIAN, para que lo tengamos presente. Recordemos, si tenemos la oportunidad de realizar reforma de estatutos, incluyámoslo allí. Aprobación de los estados financieros con sus notas. Para que se puedan aprobar, pues entonces entendemos que se deben presentar los estados financieros con normas NIF, ¿cierto? Estados financieros con sus notas. Se deben presentar dentro de la asamblea y allí se leerán, se verificarán si se aprueban y si se aprueban, pues la aprobación debe quedar dentro del acta. La aprobación del informe de gestión. Con el informe de gestión pasa algo. ¿Qué es el informe de gestión? A veces en las entidades sin ánimo de lucro no saben cómo qué documento es ese. El informe de gestión es contar en ese año anterior la entidad que hizo. ¿Quién firma ese informe de gestión? Lo firma el representante legal. Él cuenta si se llevaron a cabo unos proyectos, si la utilidad, perdón, los excedentes se reinvirtieron en otros proyectos o qué se hicieron con los excedentes, o si teniendo en cuenta la coyuntura en la que estábamos, pues se tomaron unas decisiones de beneficiar a la comunidad. Dentro de esa comunidad tenemos, por ejemplo, a los asociados. ¿De qué manera? Por medio de unos mercados, por medio de unos bonos. O sea, se tiene que contar de manera especial qué pasó. Es como contar la historia, qué pasó en ese año con la entidad y qué fue adicional relevante. Ese documento, quien lo realiza es el representante legal y es quien lo firma. Certificar de parte del representante legal los antecedentes. Bueno, aquí pasa algo, esto es un requisito propio de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces dicen que el representante legal debe certificar los antecedentes. ¿Qué hemos notado en relación a este punto con la DIAN? Ejemplo, esto lo hacen varias entidades sin ánimo de lucro y aplicado. Se hace la consulta, ¿cierto? De los antecedentes de la policía, de la procuraduría. Recordemos que esto se hace de manera virtual y es gratuito. Entonces, hacen la consulta de las personas, guardan la consulta porque ella no se ingresa a la Cámara, a la DIAN, y lo que hace el representante legal es que certifica que una vez verificó los documentos, se dio cuenta, ¿cierto?, que todas las personas estaban en debida forma en relación a los antecedentes. Hemos encontrado que la DIAN ha solicitado en ocasiones que se indique que esta certificación sea tanto de los asociados como de todas las personas que hacen parte de los órganos, y en ocasiones con que se lleve la información relacionada con las personas que hacen parte de los órganos, pues parece que está bien, ¿cierto? Yo sugiero que se haga de todo porque queda como abierta. Entonces, a los asociados y a los que hacen parte de los órganos. Finalmente tenemos el dictamen en esta lista, el dictamen del revisor fiscal, que es muy importante tener en cuenta algunas entidades sin ánimo de lucro, por alguna razón que desconocemos, porque así no lo indica la norma. El mismo contador es el revisor fiscal. Recordemos que lo que hace el revisor fiscal es verificar, hace un dictamen en relación a la verificación de unos estados financieros. ¿Por qué los debe verificar? Porque adicional es un ente de control, pero verifica que el trabajo del contador sea correcto. Entonces, en ocasiones, cuando esta documentación se va, los estados financieros están firmados por Pepita y el dictamen también. No puede ser de esa manera. Los estados financieros por uno, un contador, y el revisor fiscal en el dictamen debe ser una persona diferente, muy importante. Bueno, y la destinación de excedentes, plazos y aplicaciones pendientes, ¿cierto? ¿Qué se va a hacer con esos excedentes? ¿A qué plazos?
y en ocasiones quedan excedentes del año anterior. Entonces dice, quedaron 1.000 millones de excedentes del año pasado. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿A qué plazo? ¿Y a dónde lo vamos a direccionar, cierto? Es muy importante dejarlo claro, tanto lo de los anteriores, los excedentes de los años anteriores como los de este momento. El proyecto de presupuesto para vigencia futura lo pide tanto la Gobernación de Antioquia como la DIAN. Ambas entidades lo solicitan. Aparte de esto, que nos va a pedir la Gobernación y la DIAN, ¿cierto? Nos va a decir, tráigame el certificado de existencia y representación que esté al día. ¿Cómo así que esté al día? Lo van a solicitar renovado. Lo van a solicitar con los órganos de control y todos los órganos estatutarios registrados, inscritos en la Cámara. Van a pedir copia de los últimos estatutos registrados ante la Cámara de Comercio. El certificado de registro de libros de actas y del libro de asociados. Si no me equivoco, es el formato 7. Voy a pedir que por favor cuando se envíe la presentación, que presumo que se les van a enviar, se envíe el formato de libros, porque es muy usual que en las entidades sin ánimo de lucro no se hayan inscrito libros. Es posible que lo desconocieran, que no se hayan inscrito libros. Y una de las maneras de certificar estos libros ante la gobernación es que cuando la Cámara de Comercio genera los libros, los emite, tiene una carátula en la parte de adelante. Y lo que hacen para certificar es que le toman foto a esa carátula y adicional el representante legal dice que se certifica que el libro de actas y el libro de asociados quedó registrado, ¿cierto? ¿Con qué? Con la fotico de esta primera hojita que se encuentran dentro de los libros. Entonces, sería muy importante certificado de registro del libro de actas y el libro de asociados. Y la copia completa del RUT con las responsabilidades que le pertenecen. Este también es un requisito muy importante para presentar ante la DIAN. Digamos que de manera general, esto es lo que aplica hoy en renovación de Cámara de Comercio con la inscripción de la EXAL, lo que tiene que ver con las asambleas a la fecha que se pueden llevar a cabo, si se pueden llevar de manera ordinaria o extraordinaria, y lo que tiene que ver con el cumplimiento ante la gobernación y ante la DIAN. Creería que podríamos empezar con las preguntas que normalmente son bien, lo que hacen es profundizarnos el tema y llegar donde ya las personas tienen como mayor inquietud. Sí, Marjorie, tenemos 4 preguntitas por acá. Por favor. Bueno, entonces la primera. Nuestro caso es que inicialmente en registro de Cámara de Comercio elegimos como ente de control a la Gobernación de Antioquia, pero como la Fundación trabaja más con programas de atención a la niñez, vemos que sería mejor que nos vigilara el ICBF. ¿Es posible hacer este cambio? Bueno, entonces funciona de la siguiente manera. Cuando la entidad sin ánimo de lucro se inscribe con un objeto social. Dependiendo de ese objeto social, se determina si su inscripción es ante la Cámara de Comercio o, por ejemplo, en este caso, ante el ICBF, ¿cierto? Es allá donde se determina. Entonces, el ICBF y la Cámara de Comercio son entidades donde se debe inscribir la entidad sin ánimo de lucro dependiendo de su objeto social. ¿Qué pudo haber sucedido? Lo siguiente. Cuando el objeto social principal tiene que ver con temas de la niñez, niños, niñas y adolescentes, usualmente ese es su objeto principal, la Cámara le indica cuando se va a inscribir que esa inscripción es directamente relacionada con el ICBF, ¿cierto? Pero en ocasiones su objeto social dice que se genera apoyo, ¿cierto? Se dice, se genera apoyo a la población vulnerable. Entonces ya no es fácil identificar quién es esa población vulnerable, porque vulnerable pueden ser las mujeres desplazadas, los niños, o sea, hay un marco mayor. Esa es una de las posibilidades también de por qué se encuentre dentro de la Cámara de Comercio. Y dos,
que su objeto social principal se hubiera generado en razón a otro objeto o a otra actividad, y el secundario si fuera un tema de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué es muy importante para determinar realmente hacia dónde debo estar? Hay que tener en cuenta claramente, y les sugiero que entren a las actividades meritorias. Allá se van a dar cuenta exactamente a dónde pertenecen. Si pertenecen a los primeros numerales que hablan del tema de niños, niñas y adolescentes, que es del ICBF, o si también atienden una población en general. Modificando el objeto social, modificándolo, es donde se determina hacia dónde va a ir dirigido o hacia dónde va a ir proyectado. Porque si el objeto social solo va a hablar de niños, niñas y adolescentes, pues se puede ingresar a la Cámara de Comercio la solicitud para que esta entidad sin ánimo de lucro, teniendo en cuenta su nuevo objeto social, el cual se debe motivar e indicar dentro de un documento, desea pasar o debe pasar, no es un deseo, es un debe pasar de la Cámara de Comercio al ICBF. Y así efectivamente se va a ir organizando quién lo controla y quién no lo controla, ¿cierto? Porque ya sabemos hacia dónde va a ir dirigido, niños, niñas y adolescentes, y efectivamente van a tener todo el tiempo una vigilancia muy rigurosa y necesaria, porque estamos hablando de niños, de parte del ICBF. Entonces, se organiza el objeto social. Cuando ya se tiene claridad del objeto social, se procede a solicitar a la Cámara cambiar de aquí para el ICBF en razón a que el objeto social es solo direccionado a ese tema. Listo, Mario, muchas gracias. Otra preguntita. ¿Se puede registrar una corporación familiar? Se puede registrar una corporación familiar. Bueno, entonces, ¿qué es usual con el tema familiar? Lo usual con el tema familiar es que una familia o un grupo de una familia constituyan una sociedad comercial, ¿cierto? Es lo usual. Pero entonces tenemos una entidad sin ánimo de lucro y puede ser solo de la familia también. Les voy a poner un ejemplo. En una familia hay un grupo, hay un abogado, un trabajador social, un psicólogo, ¿cierto? Y estas personas se unen como asociados de una entidad sin ánimo de lucro y dejan claro dentro de sus estatutos. Por ejemplo, crean un tipo de asociados. Entonces dice, este asociado se llama asociados familiar. Yo a los nombres de los tipos de asociados les puedo poner nombres diferentes. Asociado familia. Quien haga parte de estos asociados deberá pertenecer a la familia con los apellidos tal. Se puede, sí. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante, más allá de que sea la familia o no, es que se desarrolle en debida forma, muy importante, se desarrolle en debida forma un objeto social altruista y que tengamos muy en cuenta que las características de una sociedad comercial y las características de una entidad sin ánimo de lucro son completamente diferentes. En una, los asociados trabajan en pro al tema altruista, y en la otra puede que los accionistas ni trabajen, ¿cierto? No es una obligación, hay unos terceros trabajando y ellos reciben unas utilidades en relación a sus acciones. Es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿se puede? Sí se puede, pero lo más importante es cuál es el fin, hacia dónde va dirigido. Listo, ya tenemos varias preguntitas. Perfecto. Por acá nos dicen, ¿qué documento se necesita para cerrar una corporación que no ha tenido ningún proceso? Está en ceros. Y otra también muy similar es que, ¿cuáles son los requisitos para liquidar una ISAL? Perfecto. Entonces, importante. Existe algo que se llama disolución y existe algo que se llama liquidación. Disolver es manifestar por medio de un acta. Están dentro de las guías de la Cámara de Comercio en la página principal, se llama así, guía para disolver entidad sin ánimo de lucro, y la otra se llama guía para liquidar entidad sin ánimo de lucro. Entonces, disolver es manifestar que se va a parar el objeto social de la entidad porque todos los actos que van a realizar
van a ser tendientes a cerrar la entidad. Es muy importante. Ese documento es un documento que se ingresa a la Cámara de Comercio con los requisitos que tienen un acta, y cuando se inscribe en la Cámara de Comercio se paga derechos cámara e impuesto de rentas. Muy importante, se deben pagar esos dos, ambos se pagan dentro de la Cámara de Comercio. Allí es donde va a salir el certificado indicando que está en proceso de liquidación. ¿Qué se debe realizar? Se debe realizar, o sea, se le debe contar a la comunidad, se le debe contar a los asociados, se le debe contar a los interesados, se le debe contar a las personas por medio de unos anuncios que se deben realizar en un periódico o en un medio de amplia circulación del domicilio principal de la entidad, que la entidad está en proceso de liquidación, ¿cierto? En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, son 3 anuncios, cada uno de ellos con diferencia de 15 días. Se debe generar, o sea, que primero ingreso el acta de disolución ante la Cámara de Comercio. Una vez queda registrada, procedo a generar el anuncio donde indica que la entidad sin ánimo de lucro está en proceso de liquidación. Y yo sugiero, porque se dice que también se debe colgar un anuncio en la puerta o en el domicilio de la entidad sin ánimo de lucro donde está ubicado, que se recorte el periódico y se agrande un poco y se pegue en la puerta del domicilio. De esta manera, pues todos los que sean interesados o se consideren interesados podrán solicitar, por ejemplo, Juanita se presenta y dice, yo hace 2 años trabajé aquí y claramente no me pagaron la liquidación, entonces vengo por mi derecho a la liquidación antes de que ustedes se liquiden. Cualquier tercero se va a presentar. ¿Qué se debe hacer entre el momento en que se disuelve y se liquida? Primero, contarle a las personas que la entidad se va a liquidar. Segundo, solicitar el pago a quienes nos deben. ¿Por qué? Porque es que realizamos 3 contratos con 3 alcaldías diferentes y entonces esas alcaldías me deben. Entonces lo que hago como representante legal, en este caso, ya les voy a contar que hay entidades que nombran un liquidador, pues ese liquidador, a partir del momento en que está en disolución, ya se llama liquidador, lo que hace es empezar a buscar quién le debe a la entidad para de esa manera poder poner al día a quienes les debe, ¿cierto? Entonces también es importante. Una vez tengamos los anuncios generados, le hayamos pagado a los empleados si tenemos empleados, estemos al día con todo, en ese momento también puedo empezar a decir, Pepito, usted debe un aporte de 10 pesos, entonces llamo a Pepito para que pague los 10 pesos, a todos los que nos deban, interna y externamente, para poder dejar al día todo. Una vez eso suceda, se realiza la liquidación, cuando yo ya estoy al día con la DIAN, con Industria y Comercio, si es que tengo establecimientos de comercio, cuando yo ya tengo todo claro, ¿cierto? Entonces realizo el acta de liquidación, y en el acta de liquidación hay un punto muy importante, y es que si la entidad sin ánimo de lucro no tiene excedentes, ¿cómo así? No le sobró nada, antes le quedó faltando, por ejemplo, o definitivamente quedó a paz y salvo, no debe nada y no le deben nada, pues efectivamente se indicará que no existe ningún excedente ni ningún activo y que no existe pasivo, entonces que todo está en ceros. Se entra el acta a la Cámara de Comercio, allí también se liquida. Cuando no hay ningún remanente, pues entonces estamos hablando, es remanente la palabra correcta, estamos diciendo que es un acto sin cuantía. Cuando estamos con una liquidación que indica que quedó un remanente, por ejemplo, decimos, quedó un terreno. Ese terreno no se va a repartir o adjudicar como sucede en las sociedades comerciales, que yo digo, este terreno es para estos 5 accionistas. No. Aquí hay una norma especial que indica que se deberá donar este bien a una entidad que se dedique de manera sustancialmente a lo mismo, ¿cierto? Ahora que vayan a mandar el documento, voy a anexar la norma donde dice exactamente qué se debe hacer con este remanente.
Entonces es muy importante porque nos ha tocado casos donde se reparten lo que quedan. No, lo que quede como remanente en una entidad sin ánimo de lucro no podrá ser repartido entre sus asociados, porque esto no es una sociedad comercial, es una entidad sin ánimo de lucro. Muy importante eso. Gracias, Marcho. Bueno, por acá tenemos otra. ¿Qué pasa si la presidenta de la Asamblea y parte de la comisión verificadora del acta de la Asamblea renunciaron y ahora no quieren firmar el acta de la reunión? Las personas que quedaron como miembros de la corporación pueden repetir la Asamblea para tener la respectiva acta. Entonces alcanzó a entender que se realiza la reunión, pero quienes tienen el deber de firmarlas, pues no desean hacerlo. Presumo que renunciaron posterior a que la asamblea terminara. ¿Por qué lo pregunto? Porque más o menos me imagino así, me imagino el contexto, porque ya alguien me preguntó sobre un tema muy parecido. Se reunieron una entidad sin ánimo de lucro en una asamblea. Dentro de esa asamblea, presumo que se nombró presidente y secretario de la reunión y posiblemente una comisión, o ya estaba dentro de los estatutos. Entonces, finaliza la asamblea, pero antes de finalizar esa asamblea, esas personas renuncian a sus cargos y posiblemente a ser asociados. ¿Tienen el deber de firmar el acta? Sí, tienen el deber de firmar el acta. ¿Qué se sugiere en este caso? Pues primero, enviarles un correo indicándoles qué son los deberes que tienen, teniendo en cuenta el tema estatutario, ¿cierto? Varios de ellos posiblemente administradores, entonces que tienen ese deber. De no ser así, considero yo, no se debería hacer una asamblea, porque ya la asamblea existió. ¿Qué debería pasar? Debería solicitársele a la entidad que genera control y vigilancia, a la Gobernación de Antioquia, acercarse a contar el caso para que la Gobernación de Antioquia determine la manera, cómo llama a estas personas para que firmen el acta, porque esa reunión ya existió. Es que realizar una reunión adicional es desconocer esa reunión que ya existió. Entonces, para eso está el ente de control y vigilancia. Listo, entonces por acá tenemos otra. Legalmente, ¿qué pasa si el ente de control es la Gobernación de Antioquia y no se hace la actualización anual? Bueno, entonces, este es un deber, ¿cierto? En ocasiones la gobernación empieza a verificar, porque ellos cogen un grupo de entidades, dice, pues de estas 1000 vamos a revisar 25 de manera estricta, ¿cierto? Entonces revisan y se dan cuenta que efectivamente estas entidades pues no han presentado lo que deben presentar. Lo usual, ¿qué es lo que usualmente hace la gobernación? Hace un llamado. Lo primero que hace es un llamado. ¿A dónde? Al domicilio que aparece usualmente en el certificado de existencia de la Cámara de Comercio. Ellos tienen dos maneras de buscar información. Si la persona entregó información, la entidad sin ánimo de lucro entregó información en el momento de la inscripción, o sea, dentro de esos 10 días hábiles, pues entonces allí habrá una dirección y una información que se entregó dentro del certificado de existencia. Si no, ellos buscarán dentro de la información general que maneja la entidad, que normalmente está en los certificados de existencia y en la información que reposa en la Cámara de Comercio. ¿Qué es lo que usualmente ellos hacen? Un llamado a la entidad para que por favor presente esos 5, 6, 7 años de información que dejó de presentar, ¿cierto? Digamos que en eso ellos son muy diligentes, son muy queridos. Y usualmente allí para todo, porque esta entidad sin ánimo de lucro lo que hace es organizar. Y en ocasiones, pues también se comunican con las entidades y se encuentran es que el representante legal es el representante legal de una entidad que efectivamente no está realizando ninguna actividad, y entonces la sugerencia es que si la entidad no se está desarrollando, pues se proceda a disolver y liquidar, dado que ya está generando una cantidad de situaciones delicadas, ¿cierto? Aquí lo importante es que no se presuma la mala fe, pero la gobernación es muy querida en relación a llamar a las personas para que presenten la información. ¿Podrían de oficio solicitar la disolución ante la Cámara de Comercio? Sí, pero usualmente este tipo
de solicitudes se dan por temas que tienen que ver con la investigación de la entidad sin ánimo de lucro en razón a que no están realizando su objeto social en debida forma o lo están realizando no como entidades sin ánimo de lucro, sino como sociedades comerciales, o sea, abusando de la figura. Es lo que usualmente pasa, pero es más llevado al tema de como de hacer las cosas de manera incorrecta. Ok. Por acá tenemos otra. Los estatutos de la corporación se vencen el 26 de octubre del 2021. ¿Qué tengo que hacer para continuar con la corporación? Ah, le pusieron, claro que sí. Entonces, en la Cámara de Comercio es una reforma de estatutos. ¿Qué se va a modificar? Se va a modificar la vigencia. Presumo que hace referencia a que la vigencia ya tiene fecha de hasta cuándo es vigente la entidad. Entonces, ¿qué se debe realizar? Se debe realizar una reunión. Hay que verificar en los estatutos ese tipo de reunión que tiene que ver con reforma de estatutos, cuál es, cómo se convoca, cuál es su quórum, todo. Se realiza la reunión, se toca el tema de la vigencia y se determina hasta cuándo esta vigencia va, ¿cierto? Entonces la vigencia se dará hasta el 2030, 31 de marzo del 2030. Esa es la modificación, es una reforma de estatutos, es un acto sin cuantía. Cuando digo un acto sin cuantía es que se debe pagar en la Cámara de Comercio, derechos cámara, impuesto de rentas, y el impuesto de rentas es un acto sin cuantía. Voy a dar un valor aproximado entre un valor de impuesto de renta y un valor de derechos cámara junto, puede estar cercano a unos 180.000 pesos, cercano, no lo aseguro, es un valor que está alrededor de esa cifra. Y es una reforma de estatuto. Recordemos que en este momento se pueden ingresar trámites, se deberían estar ingresando trámites de manera virtual para estos actos. Marjorie, ya usted me dice si seguimos o ahorita continuamos. Bueno, entonces, hasta acá va la información que tocamos. Yo quisiera ahondar un poco en un tema que es donde puede ser un poquito más complejo, que creo que es. Yo tengo la siguiente presunción, me imagino que pudo haber sucedido, y es que muchas entidades sin ánimo de lucro dejaron de realizar su reunión el año pasado. Entonces, a quienes les aplicó porque realizaron el acta de asamblea al 31 de marzo y no realizaron esa reunión del año pasado, pues pueden hacerlo juntos o pudieron haberlo hecho juntos, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? O en caso tal de que les hayan devuelto el acta, si es posible, verificar que se cumpla con todo lo que tiene que ver con la reunión no presencial. Es muy importante verificarlo para poderlo ajustar. Reunión no presencial y que ambas reuniones puedan hacerse pues se pudieron haber hecho a la misma vez. Entonces, verificar que se cumpla con los requisitos. Y en el caso de las que definitivamente no lo pudieron hacer, recordar de manera muy especial el tema de que se pueda hacer por medio de reunión extraordinaria. Muy importante este tema. Permítame, ahondo en el detalle de algunas cosas que deben tener en cuenta. Cuando ustedes van a registrar los libros ante la Cámara de Comercio, porque sé que muchos de pronto no lo tienen registrado, se van a encontrar que ese formato enumera 6 tipos de libros. Entonces, dentro de los primeros 4, pueden elegir uno y dentro de los últimos 2 pueden elegir uno, porque normalmente se solicitan 2 de los primeros o 2 de los últimos. Los libros normalmente que se inscriben en la Cámara son el del máximo órgano, entonces vamos a encontrar uno que se llama libro de asamblea, otro que se llama libro de asamblea de socios,
otro que se llama libro de Asamblea General, ¿cierto? Son 4 con un nombre muy parecido. Lo que ustedes van a hacer para inscribir ese libro es ir a los estatutos y verificar cómo se llama ese órgano dentro de los estatutos. De esa manera, lo que hacen es que toman ese mismo nombre para registrar ese libro, ese va a ser el nombre. Y el segundo libro, que tiene que ver con los asociados, puede llamarse solo asociados. En ese formato van a encontrar que les dicen de qué hoja y qué código. En el código es muy importante tener lo siguiente presente. El código puede ser numérico, alfanumérico o alfabético. ¿Qué es lo ideal? Que los 2 libros no tengan el mismo tipo de código, que sea diferente para que se pueda diferenciar. Igual la cámara no lo registra con el mismo código, para que lo tengan presente. Y en el caso de los libros, les voy a dar una recomendación en el tema de los asociados, que a veces se tiende a tener una situación muy especial. ¿Por qué el libro de los asociados es tan importante? Porque, ¿cómo les parece que la mayoría de las entidades sin ánimo de lucro se crean con 50 personas? Al año tienen 20, al año tienen 10, y cada que se reúnen y realizan un acta de asamblea, se indica que estaban el 100% de los asociados presentes. Pues un día llega Pepito y dice que a él nunca lo convocaron, que es que él dejó de ir, pero que no se sabe, pues que él no sabía que había una reunión y que se tomaron unas decisiones que él no consideraba. ¿Para qué es el libro de asociados? El libro de asociados es para que allí ingresemos el día de la Constitución quiénes son los asociados a ese momento. Pero entonces les voy a poner un ejemplo. Pepita decide renunciar. Entonces, Pepita decide renunciar, se le pide una carta donde quede constancia, se verifica que esto cumpla con los requisitos de los estatutos. Por ejemplo, los estatutos dicen, cuando un asociado renuncie, deberá presentar carta de renuncia al órgano tal. Entonces se verifica que esa carta cumpla con esos requisitos, que Pepita renunció. Esa copia se guarda al lado dentro de los libros y seguidamente se indica que ya Pepita no es asociada. Ese es el fin de los libros de asociado. ¿Cómo así? Que más adelante, cuando se presente una situación o la gobernación me diga, permítame sus libros, yo pueda probar que efectivamente quienes no están yendo a las reuniones o las personas que desaparecieron en el tiempo, pues tienen un seguimiento de qué pasó con ellas. Si la persona falleció, por ejemplo, si la persona renunció. Y aquí en el tema de la renuncia, les voy a dar un tipcito muy importante porque normalmente estas renuncias quedan mal hechas. Por ejemplo, Juan es asociado, pero también es miembro de la junta directiva. Entonces Juan no va a volver, o sea, Juan determinó que se va a ir del territorio. Entonces Juan realiza una carta que indica que que renuncia al cargo, ¿cierto?, de vicepresidente de la junta directiva, por ejemplo. Pero él nunca menciona que renunció al cargo de asociado. Cuando eso sucede, pues entonces aún lo tenemos como asociado, porque es que él nunca renunció a ser asociado. Razón por la cual es muy importante que quede consignado a qué cargos está renunciando, para de esta manera poder en el libro de asociados guardar la información correcta y así yo saber, para saber si el quórum deliberatorio y decisorio está correcto, saber si yo debo contar definitivamente con esa persona dentro del quórum o no, porque dentro del libro quedó claro que ya Juan no era asociado. Esto suele suceder mucho, entonces tengamos en cuenta que una cosa es renunciar a un cargo y otra cosa es renunciar a ser asociado. Y que también es posible que esté renunciando al cargo, pero no al órgano. Es que Pepito es miembro de junta directiva y es secretario. ¿Puede renunciar solo a ser secretario? Probablemente, pero entonces se entenderá que renunció a ser miembro principal de ese órgano, no a menos de que lo diga de manera clara. Esto es muy importante porque muchas veces se impugnan las actas ante la Cámara de Comercio porque el quórum deliberatorio y decisorio no se cumplió y es porque quien está a cargo de organizar todo no diferencia entre
entre una renuncia de un cargo a una renuncia de un asociado. Este es el fin de ese libro. Es un libro muy importante, se llama Libro de Asociados. Este libro, cuando se va a solicitar, en la parte final dice que cómo lo desean, y pues normalmente es carta vertical, que es la manera correcta, o como el contador le quede fácil hacer la impresión, o el tesorero de la entidad. Entonces, en el tema de los libros, yo siempre sugiero ser muy cuidadosos. Recuerden también que en el libro de asamblea, que es el de máximo órgano, se puede imprimir en él el acta, y esa acta original nunca se lleva a la Cámara. Esa acta original reposa dentro de el domicilio principal de la entidad, y lo que sí se puede llevar a la Cámara, pues será la copia de esa acta. Allí ya no es necesario decir que es fiel copia tomada de la original, porque lo que estoy llevando es una fotocopia de la original. ¿Es válido y se puede ingresar? Sí, es válido y se puede ingresar perfectamente, no hay inconveniente. Y en este tiempo, pues ya sabemos que todos los documentos, cuando suben al sistema, pues se están enviando prácticamente en copia, cuando se están ingresando de manera virtual ante la Cámara de Comercio. Esta es una observación muy importante de libros, porque normalmente no están. Y también les voy a dar una sugerencia en relación a este tema de libros, lo he tocado en otras ocasiones, pero creo que es muy importante, y es que las personas me dicen, esta entidad lleva 20 años registrada y nunca ha tenido libros. ¿Cómo hago para poder tener organizado todo lo que ya se inscribió en la Cámara de Comercio? Entonces, en la Cámara de Comercio se puede solicitar, incluso de manera virtual, en la página de la Cámara se puede solicitar de manera virtual, en el correo, perdón, de transparencia, se puede solicitar un expediente completo de la entidad, desde el día en que se constituyó hasta el día de hoy. Esto incluso es un documento gratuito, pues es un paquete de documentos gratuitos, llegan virtuales, y se sugiere, ¿cierto? Yo lo sugiero mucho en el tema de las asesorías con las entidades sin ánimo de lucro, que se imprima, y en orden de haberse inscrito en la Cámara de Comercio, pues se pongan en la parte final del libro. Así cualquier persona que llegue, porque a veces nosotros hacemos parte de entidades sin ánimo de lucro, y pues las personas pasan, ¿cierto? Estamos hablando de un tema que es de vocación, hay personas que salen a hacer otras cosas, los nuevos que llegan no tienen la certeza ni las herramientas para determinar la entidad cómo está. Cuando este libro está organizado, porque yo pedí todo su historial y lo organicé, pues entonces quien llega le queda muchísimo más sencillo entender cómo se encuentra la entidad y en qué situación o qué hay que mejorar en relación a este tipo de entidad sin ánimo de lucro. Esta es otra recomendación muy importante en el tema de los libros. ¿Qué sería también muy importante contarles? No sé si tenemos más preguntas. Sí, Mario, tenemos otras preguntitas. Por favor, procedamos. Bueno, en caso de pérdida de libros de actas, ¿qué se debe hacer? Bueno, entonces, como se perdió, vamos a realizar, recuerden que por la página de la policía se puede indicar que se extravió algo. Dentro de lo que se extravió, podemos decir que se extraviaron los libros, si corresponde a la realidad, ¿cierto? Entonces, se genera la denuncia, y la contadora de la entidad, recordemos que si el revisor fiscal es el revisor fiscal, indica por medio de una carta que en razón a que se extraviaron los libros de la entidad, tal como consta en la denuncia que se anexa, ¿cierto? Se solicita nuevamente los libros. Yo sugiero que esa cartica la firme el contador o el revisor fiscal. Y aparte, se llene el formato del libro, si no me equivoco, es el formato 7 que está colgado en la página de la Cámara, para proceder allí a solicitar los libros y anexarle la cartica que indica que se extravió. De esa manera, la Cámara de Comercio nuevamente emite los libros. Listo. Otra preguntita. Cuando envié la solicitud para seguir tributando como ESAL, nunca me llegó una respuesta de la DIAN. ¿Qué debo hacer para saber esta respuesta? Bueno, entonces yo presumo que se presentó todos los requisitos al régimen especial tributario, ¿cierto? Normalmente la DIAN
se toma 4 meses para determinar si todo quedó bien y es aceptado o si quedó faltando algo. ¿Qué es lo usual? Que cuando guarda silencio, se entiende como un silencio positivo, o sea, que le aceptaron todo. De allí que el RUT cambia, tiene un cambio especial. Si se lo hubieran rechazado, ellos dentro de esos primeros 4 meses usualmente envían un comunicado indicando por qué quedó rechazado. Entonces, ¿qué se le sugiere? Que le consulte a la contadora el RUT como aparece hoy, porque es posible que ya haga parte del régimen especial tributario porque nunca se comunicaron con esta persona, o que se acerque a la DIAN a consultar. Pero normalmente el silencio en la DIAN, en el caso del régimen especial tributario, es positivo, o sea, quedó bien. Listo. En una asamblea para nombrar nueva mesa directiva, ¿se puede hacer una reforma de estatutos? Para nombrar nueva mesa. No, si es para nombrar, no es necesario hacer reforma. ¿Por qué? Porque yo reformo cuando debo modificar un artículo. Entonces, ejemplo, si hoy los órganos ya existen, tenemos 3 órganos, dijimos que existe la asamblea, dijimos que existe la junta directiva y decimos que existe una mesa de control, vamos a llamarla así. Si dentro de los estatutos ya están, lo que yo debo hacer es proceder a nombrar, si así lo quisieran. Pero, por ejemplo, si a la fecha desean crear un órgano y él no existe en los estatutos, porque desean nombrarlo, pero ese órgano no existe, pues entonces deberán realizar una reforma de estatutos. Ahora, ¿qué es lo usual? ¿Cómo funciona normalmente? En los estatutos existen 2 órganos, la asamblea, por ejemplo, y una junta directiva, ¿cierto? Ejemplo. Y aparte, la entidad maneja unas mesas que tienen directores. ¿Necesariamente tengo que crear ese órgano para que esas mesas o esos órganos existan? No, no necesariamente tienen que estar en los estatutos. Ah, pero yo quiero que estén en los estatutos. Perfecto, crea un órgano que indica que existe, ¿cierto? Pero no es lo necesario ni lo obligatorio, porque lo normal es que exista el órgano principal, si quieren un órgano adicional que sea la junta, perfecto, un órgano de vigilancia, perfecto, pero puedo tener unas mesas por aparte que tengan unas funciones, sí, por medio de un acta de la asamblea se crean esas mesas y se les dan unas funciones que no obligatoriamente lleva a que se tengan que registrar en los estatutos. Listo. Otra preguntita por acá. La ESAL tiene 15 años y no se registró en la gobernación. ¿Puedo registrarme ahora? ¿Qué costo tendría? ¿Qué implicaciones hay con la DIAN por no suministrar la información que ellos requieren? Muchas gracias. Claro que sí. No tienen ningún costo, ninguno. ¿Qué se sugiere? Que el representante actual se presente. Si no me equivoco, piso 10 o 11 de la gobernación. Se presenta, indica que es el actual representante legal y que tiene toda la intención de presentar la documentación, ¿cierto? Esa sería una primera conversación. Segunda forma, muy buena manera también. Toma todos los documentos que dice la circular que les conté ahora, ¿cierto? Y que al final expliqué. Organiza toda la documentación, la ingresa al organismo encargado en la gobernación de Antioquia, ¿cierto? Se ingresa la documentación, ellos hacen un estudio, pueden que guarden silencio y les parezca que la información está correcta y no le pidan nada del pasado, o pueden que le soliciten algo del pasado. Esa es la segunda manera. La primera es visitar, contar que es el representante legal que desea dejar todo al día, y la segunda es presentar lo que ya hoy le están solicitando, ¿cierto? Por este último año. Lo presenta y espera la respuesta. Valores, ninguno. Ni para presentar el régimen especial tributario, ni para presentar documentos ante la gobernación. Bueno,
En una asamblea universal puede hacerse la asamblea ordinaria. En una asamblea universal. Si así lo estipula los estatutos, sí. Recordemos que los estatutos son mi carta de navegación. ¿Qué puedo hacer por fuera de los estatutos? Por aparte, lo que me permita la norma, como en este caso, ¿cierto? Que dijo, venga, quienes no hayan realizado la reunión del año pasado, ¿cierto? Lo referente al año 2019 que no se haya realizado, pues entonces se debe hacer antes del 31 de marzo. Y si no, tienen la posibilidad de hacer reunión por derecho propio. Pero ya porque este decreto lo menciona, todo lo que podamos hacer en reuniones y todo lo que podamos hacer en temas de reunión ordinaria y extraordinaria depende de si lo permiten los estatutos. Bueno, por acá otra. ¿Qué pasa si la ESAL tiene libros de actas de junta directiva, pero no de asamblea? Bueno, entonces los libros tienen un fin. El primer libro es el libro del mayor órgano y el segundo es el de asociados, ¿cierto? ¿Puede solicitar un libro para asamblea? Claro, lo puede solicitar cuando lo considere. Consejo, presumo que tienen varias actas de asamblea que no están en libro. Esa es mi presunción, ¿cierto? En razón a eso, pide un expediente completo de todas las actas que tiene de asamblea, solicita el nuevo libro y lo anexa dentro de ese libro. Eso es lo ideal. Listo, Mario, todavía tenemos 5 preguntas más. Ya usted me Por dice favor. si se las Sí, realiza de una vez. sí. Listo. El representante legal de una corporación y su junta directiva responden con su patrimonio personal por los pasivos de la corporación. Bueno, no y depende. Entonces funciona de la siguiente manera. Las personas naturales y jurídicas asociadas a una entidad sin ánimo de lucro no tienen una responsabilidad patrimonial en relación a los deberes de las entidades sin ánimo de lucro, a menos de que se pruebe la mala fe y se vaya a un proceso que ya es un proceso muy largo. ¿Cómo así? La entidad sin ánimo de lucro firmó un contrato, ¿cierto? Y ese contrato se incumplió y en razón de ese incumplimiento se deben 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Quién debe ese dinero? La entidad sin ánimo de lucro. Pueden ir donde el representante legal o realizar un proceso ejecutivo para que el representante legal responda. No, porque la negociación se hizo con la persona jurídica. Esa persona jurídica es un ser independiente a esas personas naturales. ¿Por qué traigo una excepción? Porque cuando montamos una entidad sin ánimo de lucro, con el fin de timar un tercero, de dañar un tercero, y eso se prueba en un proceso, en ocasiones hay sanciones patrimoniales en relación a ese hecho. Eso es una excepción, es muy poco usual. Pero en el devenir normal de la forma en que opera una entidad sin ánimo de lucro, las personas naturales y jurídicas asociadas y sus representantes que actúan de buena fe no tendrán nada que ver con su tema patrimonial. Listo. Los anexos que se solicitan para el acta de máximo órgano se deben imprimir también estas en las hojas de los libros. No, en el libro solo va el acta de asamblea que se llevó a cabo. El resto que son los anexos pueden ir perfectamente en otro tipo de hoja, sobre todo para que ese libro les perdure en el tiempo. ¿Dónde puedo verificar si tengo los libros registrados? Claro que sí. En la Cámara de Comercio se puede solicitar un certificado de libros, así se llama. Ese certificado de libros va a indicar qué libros se han registrado desde el día de la inscripción de la entidad sin ánimo de lucro a la fecha. Allí ya sabrá, por ejemplo, si podrá indicar que se perdieron. ¿Por qué? Porque muchas veces ese certificado dice, vea,
está registrado el libro tal del año 2006 y el libro tal del año 2005 y ese libro no está. Al parecer que se extravió porque las entidades sin ánimo de lucro van cambiando de representante legal y a veces van cambiando de sede. Entonces, dentro del certificado de libros aparece esa información. ¿Puede un fundador no ser un asociado, ya que esta persona es fundadora, pero no quiso ser asociado? ¿Puede un fundador no ser asociado? A ver, fundador y asociado son sinónimos. Normalmente en las fundaciones los llaman fundadores y normalmente en las asociaciones y corporaciones lo llaman asociado. ¿Qué significa? Que si una persona es fundadora ya es asociada. Entonces, ¿quién no debe ser asociado? ¿Quién no? El revisor fiscal. Ese sí no debería ser asociado. Pero indicar que quien es fundador no es asociado es extraño porque es como un sinónimo. Si ya es fundador, ya funge como asociado. Dina, tienes el micrófono en silencio. Sí. Listo. Tengo una corporación a la cual apenas le solicitamos los libros de asociados y no tenemos la información de los anteriores. Primera pregunta, ¿qué información deben tener los libros de los asociados? Y la segunda, ¿qué se debe hacer si no se tiene esta información? Bueno, entonces, ¿qué es lo ideal que contenga un libro de asociados? Que contenga el nombre del asociado, la fecha en que empezó a ser asociado, ¿cierto? Si autoriza el manejo de datos personales, que también se tenga la dirección para notificar y la dirección de correo electrónico y el teléfono. Se hace más fácil de esta manera notificarle a las personas cuando hay asamblea. Por ejemplo, se dice, se puede notificar por medio escrito, entonces entenderá que a ese correo que dio se puede enviar esa notificación. Entonces, lo ideal es que si tienen un buen manejo de datos personales, se indique que está el teléfono, el correo y la dirección. Esos serían como los datos, ¿cierto? Aquí ya no decimos si tienen aportes y cuál es su valor, porque aquí es indiferente. Lo que aportaron ya no es de ellos, es de la entidad sin ánimo de lucro. Como les decía ahora, si la información del pasado no existe, le pedimos a la Cámara de Comercio un expediente de los actos o las actas que se inscribieron de asamblea desde el momento de la Constitución hasta hoy, las puedo imprimir y ponerlas en orden dentro del libro para que haya un seguimiento. O sea, sería como lo ideal. Bueno, ¿considera que las ventajas del régimen tributario especial respecto al régimen común son significativas? Sí, especialmente una. A mí hay una que me parece muy importante, especialmente para las entidades sin ánimo de lucro. Todas las entidades sin ánimo de lucro tienen la posibilidad de recibir donaciones. Pero, ¿qué sucede? Quien va a donar tiene unos beneficios si a la entidad a la que le donó se encuentra en el régimen especial tributario. Entonces, ¿qué va a preferir una persona que va a donar? Donarle a una entidad sin ánimo de lucro que tiene régimen especial tributario y que de esa manera esta persona que donó puede recibir un beneficio, o preferirá darle una donación a una entidad sin ánimo de lucro que no hace parte del régimen especial tributario y de esa manera él tampoco se va a ver beneficiado. Esa es una de las razones. Nos ha sucedido mucho que hay personas que tienen la intención de donar a una causa bella e importante, pero como la entidad sin ánimo de lucro no tiene régimen especial tributario, pues de manera inmediata la descartan. Aparte de otra cantidad de beneficios que tienen y que los contadores expertos y tributaristas conocen muy bien en temas de pago de impuestos. Pero digamos que esta es una de las características o de los hechos que hace tan importante el régimen especial tributario.
Bueno, el representante legal de una ESAL puede otorgar un poder a un asociado para adelantar y firmar un acuerdo comercial con un tercero en nombre de la corporación. Los estatutos siempre indican hasta dónde va la facultad del representante legal. Ejemplo, dice, el representante legal tiene facultad para firmar contratos hasta 2 pesos. De lo contrario, o si es superior, deberá solicitar permiso al máximo órgano, por ejemplo, ¿cierto? Pero hay estatutos que le dan facultad al representante legal para apoderar a un tercero para realizar un contrato. Cuando no está dentro de los estatutos, hacen una asamblea y dicen, le damos facultad al representante legal para que apodere a Pepito, para que realice el contrato tal. ¿Qué es lo importante? Que lo que esté haciendo no sea contrario a la norma que está o a lo reglado dentro de los estatutos. Porque imagínense lo siguiente, se le da facultad para que firme 2 pesos y él va y le da un poder a Pepito para que se comprometa en 1000. Entonces hay que ser muy juiciosos con los estatutos porque los estatutos van a determinar hasta dónde tiene facultad el representante legal o para apoderar a alguien o para realizar negocios. Y si no está dentro de los estatutos, pues ahí está el máximo órgano que puede permitir esas facultades. Entonces, si se presenta y no está en los estatutos, sugerencia, facultad dentro de la asamblea. Es más, la asamblea de manera directa podría darle esa facultad y poder directamente a esa persona para que actúe en nombre de la sociedad. Por acá tenemos otras dos. Si hay una asociación, cada miembro debe estar inscrito en Cámara de Comercio. Cada miembro funciona así. En el momento de constituirse la entidad sin ánimo de lucro, se debe indicar quiénes son sus constituyentes o quiénes son sus asociados o sus fundadores. Dentro de esa información se debe indicar cuál es su número de cédula y la fecha de expedición para determinar que esto es una persona que existe, ¿cierto? En el momento de la constitución, esa información debe reposar en un libro interno que se llama asociados. Las personas que ingresen de ahí en adelante no se debe registrar ante la Cámara que esas personas ingresaron. Eso es un acto interno que reposa dentro del libro de asociados con todos los datos de esa persona. ¿Cuándo le doy esa información a la Cámara? Cuando ese asociado va a tener un cargo. Es que Pepito entró como asociado, pero va a ser el nuevo representante legal. Entonces, lo que le cuento a la Cámara no es que Pepito es un asociado, sino que se nombró un nuevo representante legal o un nuevo director. Pero el ingreso de los asociados posterior a la Constitución no son actos sujetos a registro en la Cámara. Por acá tenemos ya la última preguntita. Entiendo que se hace una reunión con los objetivos claros para renovar los estatutos, lo que se va a incluir o los ítems a modificar y se llevan a Cámara y Comercio. ¿Qué precio tienen y qué otro documento se solicita? Bueno, la reforma de estatutos en la Cámara. Entendamos reforma de estatutos, todo lo que es diferente a nombramientos y mutaciones y a un acto adicional que se llama reactivación, ¿cierto? Pero entonces vamos a hablar aquí que estamos hablando de una reforma de estatutos en el artículo del objeto social, ¿cierto? Por ejemplo, entonces vamos a cambiar el objeto, vamos a cambiar el nombre de la entidad, vamos a cambiar las facultades del representante legal. Para la Cámara es un solo acto, así modifique varios artículos, es un solo acto. Valor aproximado, 180.000 pesos, aproximado, entre Cámara de Comercio y rentas departamentales. ¿Qué se debe anexar? Nada. El documento de los estatutos puede venir de dos maneras. Una, el acta y el desarrollo de los estatutos aparte. En ocasiones hacen todo el documento a la vez. Entonces, a veces el documento viene en dos partecitas y a veces viene el desarrollo del acta y a la vez los estatutos anexos sobre el mismo documento privado. Importante. Esto es un acto, es un documento privado,
Recordemos que solo elevamos a escritura pública los documentos cuando dentro de él se encuentra, por ejemplo, en este caso, que se realizó un aporte de un terreno. Entonces, como estamos hablando de un bien inmueble, pues entonces tiene un tratamiento diferente, escritura pública, instrumentos públicos, pero dentro de lo general, de lo que me están contando, reforma de estatuto simple, valor aproximado 180.000 pesos y acta y cuerpo de estatutos juntos o aparte. Mario, por acá nos hicieron la última preguntita. ¿Cómo se registra la renuncia de un asociado en el libro de asociados? Bueno, entonces, Pepito presenta la carta, ¿cierto? Y dice, presento mi renuncia como asociado, porque no tenía ningún cargo como asociado. Entonces, lo que hago es que tengo el libro de asociados listico, donde dice que hay 25 personas, ¿cierto? Lo que hago es que en la hoja siguiente digo que teniendo en cuenta la carta, esa es la carta que va a anexar después de la hojita, usted va a contar ahí que la persona renunció por medio de un documento, dice que es una carta con fecha tal, que por esta razón, entonces esta persona deja de ser asociado, lo deja ahí clarito en una hojita. En la hojita que sigue después de la que ya registró con los 25 que son asociados, a esa hojita le va a seguir la carta de renuncia, como consta en la carta que se anexa, ¿cierto? Esa es la forma simple y que queda como uno tranquilo porque hay constancia de que esa persona no se tendrá que convocar de manera futura porque efectivamente ya renunció. Listo, Mario, ya terminamos las preguntitas. Ya podemos entonces continuar para finalizar, que nos quedan 9 minuticos. Nos quedan 9 minuticos. Sí, señora. ¿Yo qué les puedo decir? A ver, yo les voy a dar unas sugerencias, dado que el tema como ya lo abordamos. Mis sugerencias son las siguientes. Hoy las entidades sin ánimo de lucro tienen un futuro maravilloso. ¿Por qué? Porque las entidades sin ánimo de lucro son las que ayudan a que la función del Estado en el tema social se pueda generar. O sea, son sus amigos, son quienes ayudan a que el tema de las actividades altruistas de este objeto social que es con ayuda a la comunidad pueda salir adelante. Entonces, lo primero que debemos estar es conscientes de que nuestro objeto social es altruista, si es eso, si no, entonces debemos buscar la manera de pasarnos de otra manera. Aquí no existe la transformación a un tema de sociedad comercial, sino ser consciente de que esto es una entidad sin ánimo de lucro, con fines altruistas, sociales, ayuda a la comunidad y ayuda a todas estas personas que hacen parte de esta entidad. Que una de las cosas más importantes es estar organizados. Organizados es que nuestros estatutos sean tan claros que cuando se genere una situación complicada o con el tema del objeto social, ¿cierto? O con algún requerimiento de alguna entidad o alguna situación especial con nuestros asociados, los estatutos contengan todo para que no tengamos inconvenientes, ¿cierto? Cómo se lleva a cabo un proceso cuando una persona ha faltado varias veces, cuando una persona actúa de manera incorrecta, cuando actúa por fuera de los bases y lineamientos de la entidad sin ánimo de lucro. ¿A qué los quiero llevar? Es importante repensar los estatutos porque en relación a los estatutos las entidades se organizan, tener los libros organizados, presentar la información en las fechas correctas a la gobernación y a la DIAN, mantener actualizado todo en las cámaras de comercio, si cambié la dirección, si cambié el teléfono, la dirección de notificación judicial. ¿Por qué es muy importante? Porque dentro del certificado dice dirección de notificación judicial y correo de notificación judicial. Cuando necesitan contarnos algo, cuando necesitan notificarnos, pues esa es la dirección a la que nos va a llegar toda la información. Entonces, de pronto es una oportunidad que estamos perdiendo porque no tenemos todo actualizado. Todo organizadito, siempre. Si se cambió algo, hay que ir a registrarlo. Recordemos tener siempre copiecita de cédula de nuestros asociados porque muchas veces nos las van a pedir la Cámara de Comercio, la DIAN en ocasiones, la Gobernación en relación a cierta información. O sea, mantener todo tan ordenado que nos permita movernos de manera más sencilla. Y el tema del régimen especial tributario es muy importante porque de lo contrario nos están
bueno, se están tratando como sociedades comerciales. Entonces no tiene sentido que yo haga parte de una entidad que tiene una cantidad de beneficios, entre esas la donación, y que definitivamente me sigan tratando como una sociedad comercial, ¿no? Entonces hay que ser juiciosos de entender para qué me sirve hacer parte del régimen especial tributario, ¿cierto? ¿Cuál es el fin? ¿En qué me beneficia? Diría yo de manera general que es tener conciencia frente a la entidad que tenemos, organizarla y tratar en estos momentos de sacarla adelante. Sabemos que la situación es compleja, pero este es el momento donde las entidades sin ánimo de lucro y el Estado tienen que tratar de ayudar a sacar adelante los proyectos, muchos de ustedes productivos, ¿cierto? Para que podamos volver a levantarnos un poco de la situación. Entonces, esa es mi invitación, ser muy ordenados, muy organizados y trabajar muy juiciosos, ¿cierto? Sería esa como mi recomendación. Con esto finalizaría. No sé si existe alguna inquietud adicional y darles pues las gracias completamente por este espacio. Marjorie, muchísimas gracias. No tenemos más preguntitas. Comentarios muy positivos. Felicitaciones a la doctora Marjorie, muy buena conferencia, muchas gracias. Con esta charla quedaron resueltas muchas dudas, súper bien todo. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por su participación. Los invitamos a responder una breve encuesta y de esta manera contarnos cómo fue su experiencia de servicio. El link se les enviará a través de sus correos electrónicos. Asimismo, los invitamos a que nos cuenten qué temas de interés les gustaría que tratáramos en estos espacios de formación. De igual forma, los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Feliz día para todos. Feliz día.